Presenting History's Best on PBS. Esta serie documental fue posible gracias al subsidio de los siguientes organismos: y los siguientes individuos y organizaciones: En 1846, cerca de una frontera trazada por un río, dos vecinos fueron a la guerra. La lucha entre Estados Unidos y México empezó cerca del río Bravo. Después penetraría furiosa hasta el corazón de la nación mexicana. Desde las costas del Pacífico hasta la costa de Veracruz en el Golfo, culminando en un ataque final a los salones de Moctezuma en la misma Ciudad de México. Al final, México perdió casi la mitad de su territorio. Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México y California. Tierra que transformó a los Estados Unidos en una potencia continental que se extiende desde un océano hasta el otro. Esta es la historia de una guerra que transformó a un continente y generó una nueva identidad para sus pobladores. Una guerra que causó heridas que aún no han sanado. La guerra entre Estados Unidos y México, 1846 a 1848. Los soldados provenían de todas las regiones de sus respectivos países, de Missouri, Mississippi, Kentucky y Maine, de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz. Se enfrentaron en Palo Alto, Cerro Gordo, Buenavista y en otros frentes lejanos, donde pelearon y murieron hombres con apellidos como Holloway, Smith y Page, Flores, Cano, Rivera. Hubo otros que no eran soldados, gente común obligada a sacrificar todo por la guerra. En los territorios cedidos para muchas familias mexicanas e indias hubo consecuencias amargas, aún en tiempos de paz. Muchos serían tratados como extranjeros en la tierra que los vio nacer. En las postrimerías del verano de 1848, un grupo de 15 escritores, intelectuales, soldados y políticos mexicanos se reunieron cerca de la capital caída para escribir un recuento de la reciente conquista de su país. Uno de esos escritores era un periodista joven llamado Guillermo Prieto, destinado a convertirse en uno de los poetas más admirados de la nación. Prieto y los demás dieron a su obra el título de Apuntes, notas para la historia de la guerra entre Estados Unidos y México. Por primera vez iban a medir sus fuerzas por sostener los derechos de su nación respectiva. Los hijos de dos razas destinadas, al parecer por el Ser Supremo para destrozarse así, en el antiguo como en el nuevo continente. Guillermo Prieto. Es un grupo de mexicanos que se reconocen que no habían hecho las cosas bien. Pero que la derrota militar no significaba una derrota moral. Que de esa experiencia tenían que sacar lecciones para salvar al país, para consolidar al país. En los Estados Unidos, soldados, periodistas, artistas e historiadores publicaron sus propios relatos de la guerra con México. Algunos vieron en la victoria una prueba de que su país era una república modelo que gozaba del favor de Dios. Otros cuestionaron que el territorio valiese el sacrificio de los ideales nacionales. Miles de soldados como Stonewall Jackson, Robert E. Lee,
y Ulysses S. Grant cosecharon experiencias que mucho les servirían para enfrentarse unos a otros en la próxima guerra civil. Pero en esos momentos parecía que la guerra concibió una identidad nacional que había revelado lo que un escritor llamó el germen nativo del carácter de Estados Unidos. Estados Unidos es la tierra del futuro. Es un país de inicios, de proyectos, de vastos bosquejos y expectativas. El fecundo continente es nuestro. Estado por estado, territorio por territorio, hasta las olas del Océano Pacífico. Una cosa es cierta. Aquí en Estados Unidos está el hogar del hombre. Ralph Waldo Emerson. Era el principio de una nueva era. Los Estados Unidos y México compartirían una nueva frontera y tendrían que volver a aprender a vivir juntos, como vecinos. La guerra entre México y Estados Unidos fue un choque de vecinos que no se conocían, dos repúblicas nacidas en mundos aparte. Una era una nación impetuosa y expansiva de 20 millones de habitantes, conducida por principios democráticos y transformada por nuevas tecnologías. Con frecuencia Estados Unidos era considerada una nación que va hacia adelante, entre comillas, o un pueblo que va hacia adelante con la locomotora casi como símbolo. Todo eso es parte de ese espíritu ilimitado. Todo es parte de la idea de que no hay límites a lo que la gente puede alcanzar. Mientras los 7,5 millones de habitantes de México vivían una experiencia muy distinta, enraizada en las antiguas tradiciones española y precolombina. La Ciudad de México, capital de la Nueva España durante 300 años y previamente del Imperio Azteca, siempre había sido el corazón político y cultural de la nación. Aquí habían florecido una universidad, imprentas, hospitales y teatros, mucho antes de que los peregrinos llegaran a las costas de la bahía de Massachusetts. Los Estados Unidos nacieron modernos. Ya están bajo la influencia de una revolución industrial, de un desarrollo capitalista, y cuando México surge por la conquista española y la mezcla indígena, hereda instituciones de Europa medievales o casi medievales, y un tradicionalismo indígena enorme. Para los Estados Unidos ser modernos es un acto de evolución natural. Para México modernizarse significa romper estructuras, destruir esquemas, cambiar mentalidades. Desde 1810 hasta 1821, México peleó una guerra devastadora para independizarse de España. Algunos esperaban establecer un sistema político inspirado en el modelo de los Estados Unidos. Sin embargo, en los primeros años de la nueva república, reinó el caos. Las constantes luchas de poder entre generales desgastaban al gobierno. En los 27 años transcurridos entre la independencia y la guerra contra Estados Unidos, México viviría 22 cambios de gobierno. En el fondo, el país estaba viviendo una brutal crisis, puesto que se había perdido el sentido de autoridad y de control político, y esto lo hacía sumamente vulnerable. Fanny Calderón de la Barca, la esposa escocesa del ministro español ante México en la década de 1840, describía un país limitado por la herencia de la colonia española. Aquí, todo nos recuerda al pasado. Nos recuerda a los conquistadores españoles que parecían construir para toda la eternidad, imprimiendo en cada obra su carácter sólido, grave y religioso. Evoca los triunfos del catolicismo. El presente es lo que parece un sueño, un pálido reflejo del pasado.
todo decae y se esfuma. Los hombres parecen confiados a un futuro incierto que nunca verán. Una revolución tras otra, pero no se encuentra el remedio. Aún así, siguen soñando. Fanny Calderón de la Barca. Uno de los recursos más valiosos que tenía México era la tierra, más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero los 10 años de lucha por la independencia habían devastado la economía nacional y diezmado a la población. México fue incapaz de colonizar sus distantes provincias septentrionales. Y las regiones fronterizas se encontraban justo en el camino de unos Estados Unidos que crecían y crecían. Estados Unidos había crecido comprando territorio a otras naciones, pero cuando Estados Unidos trató de comprar territorio mexicano, México se rehusó a vender. Para ellos era cuestión de honor nacional, no solamente de orgullo, mantener la integridad de todo el territorio heredado de España. A México, sin embargo, le preocupaba que lo que Estados Unidos no pudiera comprar, lo arrebataría.